Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de San Mateo capítulo 1 y vamos a estar leyendo varios versos de escritura y entonces vamos a entrar a nuestra lección. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero decirle que es muy importante nuestro tiempo de estudio en la palabra del Señor. Porque como yo les estaba diciendo antes que debemos de estar tan agradecidos nosotros que se nos ha revelado a nosotros esta doctrina apostólica, amén. Y que en verdad cuando el mundo nos da la pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Que nosotros, usted y yo, conocemos por parte de la palabra de Dios, no porque el pastor dice, no porque un hombre dice, no porque es una idea que nosotros hemos tenido, pero porque dice la palabra del Señor, amén. Y tenemos esa respuesta que podemos darle a la gente para ayudarles a ellos a encontrar lo que ahora usted y yo hemos llegado a conocer, la verdad de la palabra de Dios. Y esto es en verdad lo que necesita este mundo. Ellos no necesitan otra idea, hay suficientes ideas en este mundo. Ellos no necesitan otro pensamiento que viene de alguien que ha estudiado algo y que han llegado a formar su opinión. Este mundo está lleno de todo esto, pero lo que en verdad este mundo necesita es regresar a la palabra de Dios, amén, porque la palabra de Dios es lo que llega a hacer es lo que llega a traer ese cambio real a nuestras vidas, la palabra del Señor, amén. Y cuando uno está fundado sobre la verdad de la palabra del Señor, que venga lo que venga, no tiene que ver qué es lo que dicen en este mundo, no tiene que ver cuál sea la opinión de este mundo. Cuando uno está fundado sobre la palabra del Señor, uno sabe qué es lo que cree y la razón de por qué lo cree, y es entonces que toda confusión se va de esa persona, se va de esa vida y uno llega a estar seguro en su camino con Dios, amén. Y usted debe de poder confiar que usted ha llegado a conocer el único Dios verdadero, que su salvación está seguro en Él, si usted verdaderamente está entregado a Él, amén. Y hoy esta tarde vamos a estar hablando sobre algo muy importante, amén. Yo pienso que no hay nada más importante que sabiendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Amén. Realmente, ¿quién es Dios? Y hoy esta tarde yo quiero hablar con ustedes sobre Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos a hablar sobre la unicidad de Dios, sobre la verdad que Dios es uno. Y cuando realizamos, cuando reconocemos esta verdad, es entonces que podemos entrar a una relación íntima con Él, porque llegamos a saber quién Él en verdad es. Y cuando llegamos a saber quién Él en verdad es entonces que podemos creer y tener fe. Podemos orar, podemos alabar, podemos adorar a un nivel nuevo, porque llegamos a saber lo que la palabra del Señor nos dice, nos habla de este Dios al cual hemos llegado a conocer o al cual deseamos conocer, amén. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor, libro de San Mateo capítulo 1, y voy a estar leyendo el verso 18 y entonces el verso 21 al verso 23, amén. Escuche lo que dice la escritura.
La palabra del Señor nos dice en verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Este hijo que fue nacido de María, amén, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Jesucristo fue nacido por la mujer, Él era Dios con nosotros. La palabra del Señor nos enseña esto en el verso 23 y en muchos diferentes versos. Y yo quiero hablar con usted sobre eso. Dios con nosotros. Y qué hermoso es a poder pensar. Y vamos a ver en la palabra del Señor que un día el Dios Todopoderoso, el creador de este mundo, que un día Él se manifestó en la carne y que Él vino a este mundo para salvarnos a usted y yo. Amén. El nacimiento de nuestro Señor Jesús nos trae la verdad de lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Amén. Cuando nosotros pensamos del nacimiento del Señor Jesucristo, la primera cosa que viene a mi mente, la primera cosa al cual nosotros debemos de reconocer es lo grande que es el amor de Dios por nosotros. La palabra del Señor lo dice muy claro. Usted ha leído este verso de escritura, este verso muy conocido, pero vamos a leerlo de vuelta. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, muy claro nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de esta manera, con este amor tan grande, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y podemos decir nosotros hoy, esta tarde, bendito sea el Señor, que Él nos ha amado tanto, amén, que si creemos en Él, no tenemos que ser perdidos, pero podemos tener vida eterna. Yo le quiero decir hoy, esta tarde, que si usted en verdad desea ser salvo, es posible hoy, este día, en esta hora, amén. Si usted nomás puede llegar a creer, amén. Ahora, yo estoy hablando de mucho más que nomás tener un pensamiento, amén. A creer, a tener fe, es mucho más que nomás un pensamiento. Pero si usted puede creer y con todo su corazón y darse completamente a Él, yo le quiero decir que es posible, si es posible, ser salvo, a recibir vida eterna. Amén, aleluya. Pero en este verso hay una palabra muy interesante y yo quiero que note conmigo esa palabra unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa palabra es muy importante cuando hablamos de la unicidad de Dios. La palabra unigénito
quiere decir o es a decir a traer en existencia algo que no existía antes. Amén. Y cuando uno lee el verso 16 del capítulo 3 del libro de San Juan, es muy importante anotar esa palabra, a dar atención a esa palabra. Amén. Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito, su Hijo que en la carne no existía antes, porque la palabra ya hemos declarado unigenito es a traer en existencia algo que no existía antes. Amén. Y durante la historia de la humanidad siempre ha existido esta pregunta, pues, ¿quién es este Hijo unigenito? En verdad, ¿quién es este Hijo unigenito? ¿Es nomás un maestro? ¿Es nomás un profeta? ¿Es un buen hombre que nomás vino a este mundo y estaba haciendo milagros buenos porque era un hombre bueno? En verdad, ¿quién es? Es la pregunta al cual que hasta la fecha este mundo está preguntando. Y muchos han preguntado, hemos escuchado, hemos oído ese nombre o de esta persona Jesucristo, pero en verdad, ¿quién es Él? ¿Quién es? Y en nuestro texto nosotros lo hemos leído, encontramos la respuesta. Usted y yo no tenemos que estar confundidos, no tiene que haber confusión en nuestras vidas. Ahora, siendo cristianos, creyentes de Dios, nosotros podemos saber, nosotros hemos llegado a saber, nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 verso 23 lo hemos leído ya, lo dice bien claro: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Todos digan Dios, todos digan Dios, Dios con nosotros. Jesucristo. Cuando nosotros oramos y decimos ese nombre precioso, y nunca lo debemos de decir en vano, pero con respeto y con todo lo que tenemos, y con amor y con gratitud y con todo nuestro corazón. Y cuando oramos o cuando leemos la palabra del Señor, nunca debe de ver esa confusión que existe en el mundo, que quién era buen hombre, era un profeta, era nomás alguien que vino a hacer buen milagro. No, la palabra del Señor nos dice que a su nombre llamarás Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Jesucristo era un Dios manifestado en la carne, que vino a este mundo porque nos ama, y Él vino para pagar el precio por nuestros pecados. Jesucristo es Dios con nosotros. Amén. Y es importante a saber eso, Por esa razón alabamos a ese santo nombre, porque cuando alabamos a Jesús, estamos alabando a Dios. Por esa razón oramos en ese nombre. Por esa razón confiamos en ese nombre. El libro de Juan lo dice de esta manera. Sígame en la palabra del Señor. El libro de San Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo. Y usted tiene que pensar conmigo sobre lo que nos quiere decir la palabra de Dios, porque esto es muy importante en su vida cristiana. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén.
porque Dios es el principio. Él ha sido el principio. Antes de Dios no ha existido nada. Dios es la existencia. Él es el principio de toda cosa. Amén. Verso 4 dice: en Él estaba la vida. En Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo, note lo que nos quiere decir. Aquel verbo que ha existido desde el principio, aquel verbo que ha sido el principio, ese verbo fue hecho carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros. Ese verbo, esa existencia, ese Dios todopoderoso que ha sido desde el principio, nos dice la palabra del Señor que habitó entre nosotros. Y cuando habitó, cuando caminó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito. Una vez más esa palabra, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros llegamos a saber que aquel verbo que fue hecho carne, aquel verbo que habitó entre nosotros, aquel verbo al cual vimos su gloria, cuando hizo milagros, cuando salvó a los perdidos, cuando sanó a los enfermos, cuando resucitaba a los muertos. Esa misma gloria, es la misma gloria, es el mismo poder que ha existido desde el principio, que ha sido el principio. Está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo caminó, cuando Él vino a este mundo, es entonces que vimos su gloria. Amén. Llegamos a conocer su poder, llegamos a conocer su potestad, llegamos a saber quién era. Este verso en verdad, y lo que yo estoy tratando de poner en su corazón, es ese entendimiento que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Él es Dios manifestado en la carne. Amén. Y cuando usted llega a comprender esto, déjeme decirle, usted va a orar diferente. Su oración llega a un nivel más alto. Usted va a alabar diferente. Usted va a adorarlo diferente. Todo llega a un nivel diferente, a un nivel más íntimo, cuando uno en verdad llega a saber quién Él es. En ese gran día cuando nació Jesús, la deidad de Dios vino a este mundo en la forma de humanidad. La deidad de Dios vino a este mundo en la forma de humanidad. Jesús era Dios manifestado en la carne. Era Dios manifestado en la carne. Y por la palabra de Dios reconocemos que Jesús no fue solo un buen maestro, un buen profeta, pero que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era Dios con nosotros. Amén. La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en Él, hablando del Salvador, hablando del Señor Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad completamente habita en Él. Él no es parte de la deidad, Él es la deidad. La deidad habita completamente en Él y no Él en la deidad. Para entender la deidad de Dios, uno tiene que entender que Dios es uno. Y ese es el primer punto que yo le quiero dar a usted, porque hoy en día hay muchas diferentes
podemos decir opiniones, hay muchas diferentes doctrinas, pero la verdad es que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es importante entender esto, porque entonces podemos orar en confianza, teniendo fe directamente a nuestro Dios. Amén. Pero Dios es uno. Y estamos hoy, esta tarde, hablando de la unicidad de Dios. Amén. Hablando de la unicidad de Dios. Ahora, note conmigo que cuando describiendo la deidad de Dios, es incorrecto, es antibíblico usar el frase la Trinidad de Dios, porque nunca se encuentra esa frase, esa descripción en la palabra de Dios. No se encuentra en la Escritura la Trinidad de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios es uno y nos habla de la unicidad de Dios. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo. Monoteísmo. La creencia de un solo Dios. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseñan esta verdad. Esta creencia, esta enseñanza de que hay un solo Dios, lo encuentra en toda la palabra del Señor completamente. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La expresión de la doctrina de un solo Dios se encuentra primeramente en el Antiguo Testamento. Usted lo sabe, pero déjeme nomás decirle que aunque nosotros sabemos esto, es bueno explicarlo siempre. Es bueno regresar y estudiarlo de nuevo. Porque usted no sabe, muchas veces puede entrar uno a la casa del Señor, puede estar, tenemos nuevos convertidos que quizás nunca han escuchado esto. Nunca han estudiado la unicidad en la palabra de Dios. Nunca han pensado sobre esto. Y muchas veces en el mundo religioso uno puede escuchar muchas diferentes cosas. Uno puede oír muchas diferentes cosas. Pero lo importante siempre es lo que dice la palabra del Señor. Note conmigo el comienzo de esta doctrina, podemos decir, de esta manera de pensar en un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 verso 4 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Él dice, esta verdad que Jehová nuestro Dios es uno. En otras palabras, lo que la palabra del Señor nos enseña es que esta verdad se debe de amar con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Y verso 7 dice: es tan importante en la vida de mi gente, de mi pueblo, que no nomás para ustedes, pero verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Dice, esta creencia, esta sabiduría, esta doctrina, esta verdad es tan importante que tienes que enseñárselo a tus hijos y decirles: hijo mío, hija, mijito, mijita, yo quiero que sepas una cosa, que nuestro Dios, el Dios al cual nosotros alabamos, el Dios al cual nosotros seguimos, el Dios al cual nosotros adoramos, es uno, es uno. Nuestro Dios solamente es uno. Jehová Dios es uno. Es importante en la vida del pueblo y de la nación de Dios.
Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Por esa razón, ustedes han visto los judíos, the Orthodox Jews, ¿verdad, hermano Moreno? Que ellos tienen eso, lo frente de su cabeza, lo tienen en su mano. Amén. Y es correcto que tienen este verso de escritura, ¿verdad, hermano? Y el hermano Moreno nos pudiera explicar hasta con más detalles exactamente cómo trabaja todo eso. Pero el punto es, y la razón por esto es por la importancia de esta creencia. Es de gran importancia esta verdad que nos enseña la escritura, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y debe de ser algo que guardamos en nuestro corazón. Dios, yo sé que tú eres uno. Yo sé que tú eres el único. Yo sé que no hay otro Dios aparte de ti. Yo sé que no hay ningún otro Dios aparte de ti. Tú eres uno y solamente a ti seguimos, solamente a ti alabamos, solamente a ti adoramos. Ahora, déjeme nomás decirle que espiritualmente esa es la razón de por qué, siendo un creyente de Dios, le damos a nuestro Dios nuestro todo, porque solamente hay un Dios. ¿Sabe usted que los vicios, ese pecado que al cual nosotros nos entregamos, al cual en un tiempo estábamos siguiendo, era un Dios falso para nosotros? Y ese es el problema, que cuando uno comienza a seguir un vicio, que sea alcohol, que sea droga, que sea pornografía, que sea esto, que sea lo otro, que sea el amor por dinero, esa cosa llega a ser un Dios falso en su vida, en mi vida. Y cuando nosotros hacemos eso, ya conociendo a nuestro Dios todopoderoso, ¿sabe lo que estamos diciendo? Estamos diciendo espiritualmente, tú no eres el único Dios, pero dinero es mi Dios, alcohol es mi Dios, la droga es mi Dios, pornografía es mi Dios, codicia es mi Dios, adulterio es mi Dios, fornicación es mi Dios. Pero déjeme decirle que Dios nos ayude a siempre en nuestras vidas espirituales decir, oh Dios, ayúdame a despertar, ayúdame a arrepentirme de ese pecado, a poner a ese Dios falso a un lado, porque correcto es la palabra de Dios. Tú eres el único Dios verdadero, solamente hay un Dios. Todas estas cosas son dioses falsos, pero yo voy a seguir el único Dios todopoderoso de la palabra del Señor. Amén. El Antiguo Testamento habla de Dios en la manera que Él es uno. Mire lo que dice Isaías capítulo 44 verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, Él mismo está diciendo, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo que nos está enseñando cuando uno estudia la palabra del Señor, nos enseña que Dios, Jehová, siempre ha declarado que Él es uno. Capítulo 45 verso 6 del mismo libro de Isaías, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Jehová Dios estaba declarando a su pueblo, a su gente, yo soy el único Dios, yo soy
uno. No hay nadie más a mi lado, no hay nadie más que yo. Y déjeme decirle, yo quiero declarar también, sí, es cierto, Dios, tú eres el único Dios todopoderoso. No hay otro a tu lado, solamente tú eres Dios de los ejércitos. Amén. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios es uno en número. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Galatas capítulo 3, verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero Dios es uno. Dios es uno. Efesios capítulo 4, verso 6 dice, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aunque la palabra de Dios, cuando uno va estudiando, uno va leyendo este tipo de, podemos decir, lenguaje. Y es por una razón. Es por una razón, para que sepamos, ellos sabían, ellos tenían esa revelación, los apóstoles, los profetas, ellos tenían esta revelación, ellos sabían exactamente, solamente hay uno, solamente hay un Dios en número. La palabra de Dios nos enseña la creencia en lo que yo les estoy tratando de decir, de monoteísmo. Amén. Nos enseña la creencia de monoteísmo. La creencia que solamente hay uno. Yo creo que lo hermoso de todo eso, por ejemplo, Abraham fue usado por Dios, llamado por Dios, porque él estaba dispuesto a rechazar los dioses falsos de su nación. Cuando Dios le habló a Abraham y lo escogió a él y lo sacó de esa nación, Abraham estaba dispuesto a rechazar a esos dioses falsos de su nación y de la casa de su padre. Él llegó a tener esta revelación, y cuando uno llega a saber, Dios, tú solamente hay uno. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Yo pienso que nada. Si Abraham hubiera dicho en su corazón, yo no me voy de la casa de mi padre, porque yo sé que Dios, Jehová Dios, tú me hablas, pero ¿qué de estos dioses falsos en esta nación? ¿Qué de estos dioses en la casa de mi padre? Yo no voy a dejar ir a estos dioses de la casa de mi padre, de esta nación. Pero no, algo hermoso sucedió en la vida de Abraham, y él llegó a saber, él llegó a decir, yo voy a seguir el único Dios verdadero. Y yo quiero decirle que usted y yo tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas. Vamos a dejar ir a cada Dios falso. Vamos a poner a un lado cada Dios falso y decir, Dios, yo voy a levantar mis ojos a ti. Tú eres uno, tú eres el único, tú eres el todopoderoso, y a ti, Señora, yo voy a servir. Amén. ¿Recuerda usted cómo Dios siempre reprendía a Israel cuando seguían dioses falsos? Siempre era el problema con Israel. Seguían dioses falsos y dejaban de seguir el único Dios verdadero. Y siendo la iglesia, debemos de proclamar el mensaje que solo hay un Dios que debemos de seguir. Amén. Solamente un Dios. Ahora, este solo Dios se ha manifestado a nosotros en tres diferentes manifestaciones. Ya que hemos establecido que Dios es uno, y lo sabemos,
comprendemos que cuando hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos refiriendo, o la palabra del Señor no nos está hablando de tres personas separados y distintas en la deidad de Dios. Cuando usamos, escúcheme, cuando usamos la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de tres personas separados y distintas en la deidad de Dios, porque ya sabemos que Dios es uno, Él es uno, y cuando Dios es uno, es imposible que Dios sea tres personas distintas y separadas. Amén. Pero cuando hablamos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de tres manifestaciones de un solo Dios. De lo que estamos hablando es tres manifestaciones de un solo Dios. Vamos a hablar sobre estas tres manifestaciones de un solo Dios. Padre, a decir Dios el Padre, es bíblico, porque Dios es el Padre, no solamente Padre del Hijo, pero de toda la creación. Y gracias al Señor que hoy, esta tarde, nosotros decimos Padre, nuestro Padre, mi Padre celestial. Si quizás usted, y digo esto, quiero poner cuidado, pero si usted fue criado sin un padre en este mundo, gracias a Dios que ahora que usted es parte de la familia de Dios y la iglesia, ahora usted tiene un Padre celestial. Él es el Padre de cada uno de nosotros. Amén. El título Padre indica la relación entre Dios y la humanidad. Esa palabra Padre indica mi relación con Él. Yo soy su hijo. Él es mi Padre. Ahora que hemos sido nacidos de nuevo, Él es nuestro Padre celestial. Note lo que dice Galatas capítulo 1 y verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Verso 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Usan esa palabra Padre para describir ahora la relación entre la humanidad y Dios, el único Dios todopoderoso. Verso 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él es nuestro Padre, mi Padre. Te amo, Padre. Te glorifico, mi Padre. Yo soy tu hijo, Padre. Y gloria a Dios que ahora nosotros podemos proclamar en confianza que tenemos un Padre celestial. Ahora vamos a hablar del Hijo. El Hijo refiere a Dios manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne, en la persona de Jesucristo. Dios se manifestó, Dios vino a este mundo, y porque fue nacido de una mujer natural que tomó ese título de hijo. Él es el Hijo. Amén. ¿Me están siguiendo? Ahora, no es correcto a decir Dios el Hijo. Es incorrecto a decir Dios el Hijo. No es Dios el Hijo, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amén.
Es muy importante eso. Pero Dios se manifestó en la persona de Jesús. Nosotros sabemos para venir y para salvar a la humanidad. Y el nombre del Hijo es Jesús. Mateo capítulo 1 verso 21 nos dice, lo hemos leído, y dará a luz un hijo. Un hijo. Un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. La deidad de Dios existe, recuerde usted, existe en el Hijo y no el Hijo en la deidad. Amén. Una vez más, ya lo hemos leído, pero Colosenses capítulo 2 verso 9 dice, porque en Él, todos digan en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no existe en la deidad existe en Él. Él es Dios todopoderoso. Él es el que ha existido desde el principio, el creador de toda cosa, el creador de todo este mundo, el único solo Dios existe en Él. Él vino a este mundo para salvarnos, nacido de una virgen, y esa es la razón de por qué ha tomado ese título, el Hijo. Con que cuando hablamos del Hijo, no estamos hablando de otra persona, de una segunda personalidad o distinta. Es el único Dios todopoderoso, es el Dios todopoderoso manifestado en la carne, en la persona del Señor Jesucristo. El Hijo fue una manifestación poderosa de Dios, pero nunca fue otra persona o personalidad distinto del Padre. Amén. En verdad no se pueden separar. Por esa razón Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 14 verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Me has visto, has hablado conmigo, has escuchado mis enseñanzas, yo te he hablado, has visto mi gloria, se te ha manifestado mi poder, y todavía, Felipe, no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Señor Jesucristo le estaba diciendo, Felipe, cuando tú me ves a mí, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo fui nacido de una mujer, pero yo y el Padre uno somos. Yo, Jesús, yo soy Dios manifestado en la carne. No es difícil para entenderlo, no es difícil para comprenderlo. Dios es un espíritu. Dios no tiene un espíritu, no tiene sangre, no tiene cuerpo, pero esa razón Jesús le estaba diciendo, cuando me has visto a mí, tú has visto el Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Aleluya. El libro de Juan capítulo 10 verso 30, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Somos el mismo. Yo soy Dios manifestado en la carne, Emmanuel, Dios con vosotros, con ustedes. Aquí estoy. Amén. Ahora, el Espíritu Santo. Dios, nosotros sabemos, es un espíritu. Dios es un espíritu. Cuando decimos el Espíritu Santo, estamos hablando directamente de Dios, no de otra persona distinta o de otra personalidad. Ya hemos declarado que solamente hay un Dios y un
espíritu. Dios es omnipresente. Él llena cada espacio en este mundo y en cada lugar. Él es omnipotente, es todopoderoso. Dios es santo y es por el Espíritu Santo que Dios se mueve en nuestras vidas y entra en nuestros corazones. Es un aspecto de Dios que se mueve entre la humanidad y llena los corazones de la gente, pero hay un solo espíritu y ese espíritu es Dios. Cuando usted entra por la puerta de la casa de Dios, no podemos decir, oh, pues ¿dónde está el Padre? ¿Está el Padre en la plataforma enfrente del santuario? Y a lo mejor, no sé, el Hijo está en medio del santuario. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Está mero atrás o está el Espíritu Santo enfrente y el Padre en medio? Entonces, ¿el Hijo mero atrás? No, Dios es uno. Cuando usted entra a la casa del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no más hay un Espíritu. Él llena este lugar completamente. Él llena este lugar completamente. Él es uno. Él no es tres personas distintas y separados. Por esa razón me voy a repetir. El Padre no está enfrente y el Hijo en medio y el Espíritu Santo medio atrás. No hay tres separados. No podemos dividir a Dios. Él es un espíritu. Él llena todo lugar y todo espacio. Es lo que yo le quiero decir. Y cuando nosotros comprendemos, entendemos, sabemos lo que dice la palabra del Señor, es entonces que lo podemos alabar y adorar como Dios todopoderoso. Amén. Cuando usted ora por un enfermo, usted no tiene que orar al Padre y entonces pensar, pues si nomás oro por este enfermo al Padre, se va a encelar el Hijo o se va a encelar el Espíritu Santo y orar al Padre y entonces orar al Hijo y entonces orar al Espíritu Santo. No, cuando oramos en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, Dios Todopoderoso, oh Dios Todopoderoso, Dios, tú estás haciendo esta obra, tú vas a sanar. Amén. No tenemos que orarle a tres distintas y separadas personas, porque no existen. Dios es uno. Y cuando uno ora en el nombre de Jesús, uno está orando en el nombre de Dios, en ese poderoso nombre de Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es claro en la palabra de Dios que son títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres personas distintas, son títulos. No son tres personas distintas en la deidad de Dios. Amén. Son tres diferentes manifestaciones de un solo Dios. De un solo Dios. Cada uno de estos títulos describen la relación de Dios con la humanidad. Ya hemos dicho eso. Pero usted tiene que comprender esto. Lo tiene que saber. Usted tiene que saber que cada uno de estos títulos describen la relación de Dios con la humanidad. Lo hemos llegado a conocer como nuestro Padre Celestial, ya hemos dicho. Hemos llegado a comprender que Él es el Hijo de Dios porque vino a este mundo nacido de una mujer, amén, para salvarnos a nosotros. Se mueve entre nosotros, nos llena con ese Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que usted y yo recibimos, ese Espíritu Santo que usted y yo sentimos, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios que ha existido desde el principio, el creador
creador de toda cosa, el Dios todopoderoso es el mismo. Dios viene a vivir adentro de usted y yo. Él nos quiere llenar. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo llega a hacer la diferencia completamente en nuestras vidas? ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo nos cambia de cómo éramos? Usted no puede cambiar solo, yo no puedo cambiar solo, pero cuando ese Dios todopoderoso viene a vivir adentro de mí, Él cambia mi mente, Él cambia mi corazón, Él cambia mi vida. Él es todopoderoso, Él es el único Dios que merece ser glorificado. Amén. El único. Cada uno de estos títulos describen la relación de Dios entre la humanidad. Padre significa Dios como creador y Padre de todos los renacidos. Amén. Hijo significa el hombre Jesucristo, y que Dios se manifestó en la carne con propósito de salvarnos. Espíritu Santo significa el poder activo de Dios en este mundo y entre su gente, particularmente acerca a regeneración. Es lo que yo les estaba tratando de describir. Y lo hermoso es que no solamente lo conocemos por estos títulos. Lo hermoso es que no solamente lo conocemos por los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero conocemos su nombre poderoso, que es Jesús. Jesús. Cuando usted dice por esa razón ese nombre, se tiene que decir con respeto. Se tiene que hablar con amor. Se tiene que decir con todo lo que usted tiene, porque cuando nosotros decimos a Jesús, amén, estamos diciendo todo. Amén. Aleluya. Por esa razón los apóstoles obedecieron a Jesús. En Mateo capítulo 28 y el verso 19, cuando el Señor les dijo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por esa razón, cuando uno estudia la palabra del Señor, uno se da cuenta que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ellos estaban obedeciendo la palabra, el mandamiento del Señor Jesucristo, cuando Él les dijo que fueran bautizando, predicando, enseñando. Por esa razón, cuando Él les dijo: vayan bautizando en el nombre del Padre, ellos sabían el nombre del Padre es Jesús, y el nombre del Hijo es Jesús, y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por esa razón ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón y la remisión de pecados. Amén. Aleluya. Y ese nombre es Jesús. Pero gracias a Dios, vamos todos a ponernos de pie. Gracias a Dios. Usted tiene que saber esto. Y si le interesa, y le debe de interesar, hay libros al cual yo le puedo dar, amén, para que usted lo siga estudiando. Y cada vez que usted estudia la palabra de Dios, usted va a encontrar esta doctrina preciosa del monoteísmo. Y usted lo debe de marcar en un cierto color. Este color café representa el monoteísmo de Dios, que Dios es uno. 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 Y cuando usted oye, cuando usted escucha: oh no, pero hay tres, oh no,
No está en la palabra de Dios. No se encuentra en Dios es uno. Qué hermoso a saber que Dios es uno. Es tan simple, es tan básico. Amén. No hay razón de por qué estar confundido. Pero oh, qué hermoso que podemos levantar nuestros ojos y decir y declarar: mi Dios todopoderoso, tú eres uno, tú eres el único, no hay más que tú. Gracias que te has manifestado a mí como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero yo comprendo cuando yo oro. Yo comprendo cuando yo te busco. Yo comprendo cuando yo te alabo y yo te adoro. Tú eres uno, el único Dios todopoderoso. ¿Por qué no alzamos nuestras manos? ¿Y por qué no le damos gracias a Dios por esta verdad? Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a guardar esta verdad en nuestro corazón. Aleluya. A comprender la unicidad de Dios, a entender la deidad de Dios y quién Él es. Señor Jesucristo, en el poder de tu nombre yo oro. Yo te doy gracias por la verdad de tu palabra. Yo pido, Señor, que tú sigas alumbrando nuestro camino. Ayúdanos a tener revelación en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios, que nosotros sepamos, que nosotros lleguemos a conocer el único Dios todopoderoso que nos ha salvado, que ha venido a